Estamos en el centenario de la Santísima Virgen de Fátima y hay una serie de temas que ella ha manifestado, ha dado a conocer en Fátima, que vamos a tratar de ir dando a conocer. Vamos a comenzar con el tema de la Santísima Trinidad. La Santísima Virgen se aparece en Tui a Sor Lucía en el convento y entonces ella misma es la que narra una aparición, una visión que tiene y dice así: esto sucede en el año 1929, de repente se iluminó toda la capilla con una luz sobrenatural y sobre el altar apareció una cruz de luz que llegaba hasta el techo. En una luz más clara se veía en la parte superior de la cruz un rostro de hombre con el cuerpo hasta la cintura, sobre el pecho una paloma también de luz, y clavado en la cruz el cuerpo de otro hombre. Un poco por debajo de la cintura, suspendido en el aire, se veía un cáliz y una hostia grande sobre el cual caían unas gotas de sangre que corrían a lo largo del rostro del crucificado y de una herida en el pecho. Escurriendo por la hostia, estas gotas caían dentro del cáliz. Bajo el brazo derecho de la cruz estaba Nuestra Señora. Era Nuestra Señora de Fátima, con su inmaculado corazón en la mano izquierda, sin espada ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas. Bajo el brazo izquierdo unas letras grandes como si fuesen de agua cristalina, que corrían hacia el altar, formaban estas palabras: gracia y misericordia. Comprendí que me era mostrado el misterio de la Santísima Trinidad y recibí luces sobre este misterio que no me es permitido revelar. Nos preguntamos qué cosas tan profundas habrán sido las que el Señor le dio a conocer aquí a Sor Lucía. Y también tenemos otro relato hermoso de donde queda a la luz el misterio de la Trinidad y cómo debemos adorarle, ya que en la tercera aparición del ángel a los pastorcitos, exactamente dice así: después de que llegamos y estábamos de rodillas con el rostro en tierra, comenzamos a repetir la oración del ángel: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, etc. No sé cuántas veces habíamos repetido esta oración cuando vimos que sobre nosotros brillaba una luz desconocida. Nos levantamos para ver lo que pasaba y vimos al ángel, que tenía en la mano izquierda un cáliz, sobre el cual había suspendida una hostia, de la que caían unas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a nosotros y nos hizo repetir 3 veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Pues bien, no tendría que ser de otra manera, ya que el misterio más grande es el misterio de la Santísima Trinidad, y la Santísima Virgen no solamente nos da a conocer esto en Fátima y el ángel, sino que nos invita a adorar y a reparar a la Santísima Trinidad y a la Eucaristía, que también vamos a hablar en otro momento. ¿Qué es este misterio de la Santísima Trinidad? En el cielo, Dios es felicísimo en sí mismo, tiene una felicidad infinita, y dentro de la misma esencia de Dios, dentro del mismo ser de Dios, hay movimiento. Esos movimientos que hay dentro de Dios son lo que lo hacen feliz a Él. Son 2 movimientos. Uno es el conocimiento y otro es la voluntad, el amor que hay en Dios. Se dice que Dios tiene solo un conocimiento infinito, que es el conocimiento que se tiene de sí mismo. Dios existe desde siempre y no había más que Dios desde siempre, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa puede conocer Dios que no sea Él mismo? Entonces, el Padre, desde toda la eternidad,
tiene un conocimiento de su propia esencia, de lo que Él es. Es el primer acto, ¿verdad?, eterno y constante del Padre. Se conoce a sí mismo. Y cuando Él se conoce, engendra, da a luz una idea en su mente divina. Una idea. ¿Qué es esa idea? Esa idea se puede llamar concepto, verbo, pensamiento de Dios. Por eso dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo significa el pensamiento, el conocimiento que el Padre tiene de sí mismo. Esa idea que Él tiene de sí, que está en la mente del Padre, es el Hijo, porque fue engendrado como una idea. El Padre contempla a ese Hijo, el Hijo contempla al Padre, y del amor que surge en esa contemplación entre el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo, que es la expiración de amor, expiración activa se llama, entre el Padre y el Hijo, y tenemos ahí la tercera persona, el Espíritu Santo. Ese movimiento se da en Dios eternamente, es la felicidad misma de Dios. Dios no puede dejar de conocerse y de amarse. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, por eso también conocemos y amamos y somos libres como también lo es Dios. También los ángeles conocen y aman y son seres libres. Ahora, no solamente Dios realiza eso eternamente en sí mismo, sino que cuando crea al hombre a imagen y semejanza y crea también al ángel, les quiere participar de este movimiento que Él tiene en sí mismo, que es su propia vida. Y entonces, si el hombre está en gracia de Dios, puede tener el conocimiento que Dios tiene y el amor que Dios tiene. Si el hombre tiene la fe, esa fe es recibida por Dios, es el conocimiento que Dios da al hombre para que el hombre se conozca. Si nosotros tenemos fe, es decir, el mismo conocimiento de Dios, entramos a ese movimiento que Dios tiene dentro de nosotros. Y si nosotros tenemos el amor de Dios, el mismo amor de Dios por la caridad, entonces también entramos en ese movimiento de conocimiento y amor de Dios. Es decir, que cuando Dios viene al alma del justo, a la persona que está en gracia, no solamente está allí pasivamente, sino que está activamente, porque dentro del alma del ser humano, el Padre se sigue conociendo. Y el conocimiento que tiene el Padre y el Hijo entre ambos, procede el amor. Eso se da dentro del ser de cada alma, dentro del interior de cada uno de nosotros se da ese movimiento de conocimiento y de amor de Dios. Es decir, que Dios está felicísimo dentro de nosotros y va realizando lo que Él es, se conoce y se ama. Y nos invita a meternos también en ese movimiento a través del conocimiento y del amor. Del conocimiento por la fe y del amor por la gracia, en la caridad. Esto se llama inhabitación trinitaria. Muchas personas desconocen esto, pero es la vida que nosotros tenemos en Dios. Cuando se dice que una persona tiene vida espiritual, significa que la Trinidad está viviendo en uno y que uno vive en la Trinidad. No es simplemente que yo lo tengo a Dios allí en forma pasiva, sino que me invita a tener participación en Él y Él tiene participación en mí. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, la Prima Pars, cuestión 43, habla justamente de estas procesiones divinas y dice que la razón formal, la causa por la cual el hombre y Dios entran en esa unidad, la causa por la cual la Trinidad habita en el hombre, es el conocimiento y el amor. Por eso que si nosotros queremos actualizar esa presencia de Dios en nuestras almas, tenemos que realizar actos de amor constantes, lo más que podamos, y actos de fe. Son las dos cosas que me mantienen vivo o mantienen viva esa presencia trinitaria en el alma. Cada vez que el hombre hace un acto de amor y un acto de conocimiento, se aumenta la gracia de Dios en la persona, ¿verdad? Esta revelación que nos hace Dios y esa invitación que nos hace de participar en su vida divina es lo más grandioso que existe y lo más grande que Dios nos ha podido dar en la redención. Cuando Cristo muere por nosotros, lo hace para que esto se pueda dar en nosotros. Es como el anticipo de la vida eterna. Es como la eternidad incoada o iniciada en el alma del justo. Uno puede tener sufrimientos en la vida,
puede tener contradicciones, dolores, angustias, persecuciones, pero puede a su vez, junto con todo eso, disfrutar de Dios, porque cuando Dios se dona al alma, cuando Dios viene a inhabitar a la persona, lo hace para que el hombre disfrute de Dios. Eso también lo dice Santo Tomás de Aquino y lo enseña San Juan de la Cruz. ¿Por qué Dios inhabita al alma? Para que el alma disfrute de Él y para que Dios sea glorificado, para las dos cosas. Hay muchos santos que descubrieron esto en forma plena, y como Santa Isabel de la Trinidad, ¿verdad?, que vivió, toda su vida vivió de este misterio. Y es lo que en Fátima Dios ha querido dejar de manifiesto tan claramente en esta descripción de esta hermosa imagen que ha sucedido en Tui, donde aparece el Padre que está sosteniendo la cruz de su Hijo, aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, y el misterio trinitario se hace presente sobre el altar, donde se celebra el sacrificio de la Santa Misa. Yo los invito a todos a tomar conciencia de este misterio trinitario, a valorar este acto de amor inmenso que Dios quiere tener con nosotros. ¿Por qué muchas personas se alejan de Dios y abandonan en poco tiempo la vida de fe? Porque viven como si esto no existiera. Si uno tomara conciencia de esto, de esta presencia de la Trinidad en el alma, uno podría vivir actualizando ese amor en el corazón permanentemente, es decir, avivando la llama de amor en el corazón. Pero cuando uno no cree en estas cosas, y entonces ese amor, esa llama se va apagando. En el centenario de la Santísima Virgen María, en el que estamos celebrando, queremos dejar en claro este misterio y también los misterios que se suceden luego, como son el misterio de la Santísima Eucaristía, que vamos a explicar en su momento, el misterio de la luz que envuelve a los pastorcitos, la luz que la Santísima Virgen misma trae y la luz que precedía a las apariciones de la Santísima Virgen. Porque la Santísima Trinidad es luz ante todo, así se presenta como luz. Y todos los que están en Dios viven en la luz. Por eso se dice, en tu luz veremos nuestra luz, en el Salmo. Cuando la Santísima Virgen se aparecía en Fátima, le precedía un relámpago de luz, pero ella también estaba envuelta en luz. Y cuando los pastorcitos estaban cerquita de ella, la luz que ella emitía los envolvía. Y ellos mismos decían que se veían en Dios, en esa luz que los envolvía, ellos mismos se veían en Dios, reflejados en Dios. Eso es el misterio de la Santísima Trinidad también, que se manifiesta a través de la luz. Luego también otro tema que se deriva es el tema del purgatorio, del infierno y del cielo, que en su momento también explicaremos. Observemos cómo la Santísima Virgen se ocupa de repasar el catecismo en sus apariciones. Luego también el tema de la segunda venida de Cristo, que va a estar figurada por el milagro del sol, que se viene hacia los que están presentes. Es el sol que baja, que danza y cambia de colores y se viene hacia los hombres. Nos está enseñando que Cristo vendrá. Cristo es el sol que nace de lo alto, ¿verdad? También tenemos el tema del corazón inmaculado, que es el tema revelado central. Lo otro ya se conoce por la fe, por el catecismo, pero la novedad es esto, la revelación del corazón inmaculado. Por eso la Virgen dice, mi Hijo, es decir, Jesús, quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Quien la abrazare, le prometo la salvación, y serán amadas estas almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Vamos a ver el tema de en qué consiste ese triunfo del Inmaculado Corazón, esta gigantesca promesa que acabo de mencionar. Vamos a ver un poquito el tema de la Eucaristía, pero también como sacrificio, la Santa Misa, que se puede ver también en esta imagen de Tui. Vamos a ver el tema del Divino Niño Jesús, que aparece también a Lucía y se aparece en el milagro del 13 de mayo. Se aparece el Niño Jesús en los brazos de San José y de la Virgen del Carmen, bendiciendo. Por eso que también es otro de los temas, la devoción al Divino Niño Jesús, por lo cual nos va a conectar en el tema de la infancia espiritual. La importancia de la oración y la penitencia, otro tema maravilloso, olvidado muchas veces. Sin oración el alma se muere, sin penitencia
el hombre se destruye también porque termina siguiendo los movimientos de sus pasiones y no es capaz de controlar por la voluntad esa debilidad, ¿verdad? Vamos a ver también el tema del Santo Rosario, porque la que aparece es Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ¿verdad? Y ella viene a traernos un arma, el arma para estos últimos tiempos, que es el Santo Rosario. Vamos a ver el tema del amor al Santo Padre, al Papa, la fidelidad que tenemos que tener a la Iglesia a través del Papa, que es el dulce Cristo en la tierra. Vamos a explicar también de alguna manera qué significa esa paz que la Virgen promete. Habrá un tiempo de paz. ¿Qué significa eso? La necesidad de vivir en la gracia de Dios, la devoción a San José también se ve reflejada en la aparición de San José el 13 de octubre, también el tema del escapulario, porque aparece la Virgen del Carmen, pero no solamente eso, sino que la Virgen le dice también a Sor Lucía más adelante la importancia de revalorizar el santo escapulario. El peligro de las modas también alertado por la Santísima Virgen, y por último la santidad de los religiosos que deben tener. Y también vamos a hacer alusión a los 5 primeros sábados de mes y qué significa eso y cómo lo debemos vivir. Regresamos un poco al tema que estábamos tratando de la Santísima Trinidad, después que hicimos un elenco de los temas que podríamos llegar a tocar en otros momentos. El tema de la Santísima Trinidad es maravilloso porque es toda la vida de Dios, toda la felicidad misma de Dios. Dios no puede encontrar su felicidad fuera de Él mismo, ¿verdad? Porque no hay nada tan grande y tan bello, tan verdadero, y tan lleno de amor que Él mismo, ¿verdad? Dios es amor, Dios es la verdad, la inteligencia divina busca la verdad, que es Él mismo, y el amor es Él mismo, es el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, y todo lo que emana de Dios tiene que ser persona, que es lo más perfecto que existe en la naturaleza, el ser personal. Por eso que cuando el Padre se conoce a sí mismo y tiene una idea de sí, ¿qué procede? Esa idea que procede de sí tiene que ser personal, es una persona, es otro yo. Es decir, que en la Santísima Trinidad tenemos nosotros 3 yo. Yo tengo un solo yo, único, ¿verdad? Irrepetible, como cada uno de ustedes tiene un yo. Pero en Dios hay 3 yo, hay 3 personas, ¿verdad? Y un solo Dios verdadero porque tiene una sola naturaleza. Ahora, esa felicidad que Dios tiene en sí mismo, Dios sigue conociéndose siempre, nunca deja de conocerse. Por eso que el Hijo sigue procediendo siempre del Padre. Y el Espíritu Santo, que es el amor, sigue procediendo del Padre y del Hijo, porque Dios no puede dejar de amarse. La felicidad de Dios es conocerse y amarse. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea también por amor, porque el amor no se detiene, es difusivo de sí, como el bien es difusivo de sí. Entonces el amor verdadero tiende a expandirse y Dios expande ese amor hacia las criaturas, haciéndolas partícipes de esa felicidad que Dios tiene. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios lo creó para que ya seamos felices en la tierra y después de un tiempo de felicidad natural pasáramos a la vida eterna, pero sabemos muy bien que ese plan fue destruido, digamos, por el hombre, por Adán y Eva, ¿verdad? Y por eso no estamos viviendo como deberíamos vivir en el plan A, estamos viviendo otro plan que ganarás el pan con el sudor de tu frente y parirás con dolor, es decir, entra el dolor, el sufrimiento y la muerte en esta vida que estamos llevando. Pero sí se puede vivir anticipadamente, de alguna manera, si uno viviera de la inhabitación trinitaria. Cuando Dios decide la encarnación, cuando Dios decide bajar a la tierra y tomar carne humana y sangre, naturaleza humana, para poder ofrecerla en sacrificio por nosotros, Dios hizo eso porque encontró un cielo en la tierra. Es decir,
Cuando Él quiso bajar a la tierra, bajó primero al corazón inmaculado de María, luego a su seno. Desde ahí toma naturaleza humana, haciéndose haciendo una humanidad de la humanidad de María, es decir, carne de la carne de María y sangre de la sangre de María. Dios encontró un cielo, de otra manera no hubiera podido bajar a la tierra, porque Dios no puede abandonar el cielo. Y como la Santísima Virgen está llena de la gracia y está la inhabitación trinitaria plenísimamente, la Santísima Trinidad no se vio como ajena a lo que Él es, digamos, porque todo su amor, toda su inteligencia, todo su conocimiento se introduce en el corazón inmaculado donde está la llena de gracia, donde está la plenitud de la inhabitación. En ninguna criatura de la tierra Dios ha encontrado un paraíso como ese, porque no encontró en ningún lugar a alguien que esté lleno de la gracia de Dios. Por eso ella no podía tener pecado original, porque si Dios va a tomar carne de su carne y sangre de su sangre, no podría haberla tomado de una persona en pecado mortal, ya que esa carne y esa sangre va a estar destinada a que el hombre pueda comulgarla, la pueda comer para llenarse del amor de Dios, para crecer en la gracia. Uno no puede comer carne y sangre de Cristo sacada de carne y sangre de pecado. Entonces digo que la expresión máxima de la inhabitación trinitaria se encuentra en la Santísima Virgen María, y ella está emparentada con el misterio de la Santísima Trinidad de manera muy particular. En primer lugar, porque es Madre de Dios en el sentido plenísimo, es Madre consanguínea, es decir, que eso jamás hubiéramos podido imaginar, que Dios tuviera sangre. Sí, tiene sangre de María y es pariente consanguínea de primerísimo grado, porque es el parentesco más íntimo y grande, como la que tiene una mamá con su hijo. Por tanto, si la Santísima Virgen es la mamá real de Cristo y Cristo es Dios, María entra a formar parte, no intrínseco, pero sí una parte importantísima, una relación como ninguno con la Santísima Trinidad, porque el Padre siempre está unido al Hijo y el Hijo al Espíritu Santo, no se separan ellos. Y María, si es hija del Padre, es hija plenísimamente, porque la filiación viene por la gracia y ella es plena de gracia. Por tanto, la filiación en ella se dio plenamente. Ella es más hija del Padre que cualquiera de nosotros. Y por último, está relacionada también con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la fecunda. El Espíritu Santo descendió en forma de sombra, la cubrió con su sombra y la fecunda, es decir, que más que nadie ella es esposa inmaculada del Espíritu Santo, porque hay una acción vital, una acción que produce un fruto en ella, real y verdadero. Encontramos en ella entonces, en la Santísima Virgen, la criatura que más relacionada está con la Santísima Trinidad, íntimamente compenetrada con ella. Por eso, que una persona que vive el misterio de la Santísima Trinidad en el alma no puede estar ajena a la Santísima Virgen. La Virgen también habita en el corazón del hombre. No puede estar ajena al misterio de la Trinidad. Y ni siquiera la Trinidad puede estar ajena al misterio de la Santísima Virgen creada por la Santísima Trinidad, porque desde que desde que el Verbo toma en las entrañas de ella carne y sangre, queda vinculada a la Trinidad eternamente con María. Cristo está y estará eternamente como Hijo real de la Santísima Virgen, con un cuerpo y sangre y un alma creada, pero el cuerpo y la sangre que Cristo tiene en el cielo por toda la eternidad es sacada de María, y esa maternidad y filiación no se romperán jamás, y esa intimidad entre la Santísima Virgen y la Santísima Trinidad jamás será destruida. Es para que todos los hombres encontremos en ella la morada perfecta de la Trinidad y encontremos en ella la criatura perfecta realizada y salida por las manos de la Santísima Trinidad. Esperemos que esto sirva para que meditemos, ¿verdad? Y nos acerquemos más al misterio de Fátima en este centenario, que podamos leer las memorias de Lucía, que pueden fácilmente conseguirla por internet, escribiendo Memorias de Lucía en PDF, ahí van a tener el libro gratuito para que puedan leer y conocer un poco más los misterios allí encerrados. Que Dios los bendiga.